Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando con nuestro plan de formación y cronograma de actividades, tal como figura en sus respectivas aulas, el día de hoy damos inicio a la segunda conferencia o encuentro sincrónico acerca de nuestra asignatura Legislación Ambiental, para la cual vamos a hablar un poco hoy, el día de hoy, o mejor ahondar en los temas que ustedes disponen en sus módulos sobre las actividades entregadas en este corte, digámoslo. Y bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre la política ambiental de Colombia, sobre los instrumentos, sobre algunos mecanismos de participación que también les invito a consultar dentro del material disponible en sus respectivas aulas. Entonces, pues bien, vamos a iniciar. La bienvenida para todos los que se puedan a unir a esta conferencia y obviamente para los que no, esta quedará por medio de esta plataforma por 15 días hábiles. Sin embargo, también quedará grabado por YouTube para que lo puedan consultar posteriormente en sus aulas y todas las dudas que surjan a partir de esta charla, pues serán resueltas por los medios o los canales institucionales para ello. Entonces vamos a dar inicio. El objetivo el día de hoy es estudiar las políticas ambientales que se disponen en Colombia para la consecución de la protección, de la conservación y de la recuperación de los recursos naturales renovables en Colombia. Quiero que tengan en cuenta estos tres verbos rectores porque es en lo que se fundamenta no solamente la política, sino que en lo que se funda en su estructura normativa. Entonces, cuando hablamos de proteger, de conservar y de recuperar, vamos a hablar de los recursos naturales o del medio ambiente renovables en Colombia. ¿A fin de qué? Pues de garantizar todo lo que es la sostenibilidad ambiental, tema que tratamos la conferencia anterior sobre lo que es la sostenibilidad ambiental, y con la sostenibilidad ambiental podemos también garantizar la calidad de vida de los habitantes, hecho por el cual es un principio constitucional, un derecho constitucional, integrantes hoy que integran unos principios y unos criterios y unas orientaciones generales formuladas para la protección y justo este manejo de las condiciones ambientales. Entonces, este es nuestro objetivo de hoy. Espero que al finalizar pues lo podamos lograr. Reitero que cualquier duda siempre será atendida. Es muy importante tener conceptos claros sobre lo que conocemos como recursos naturales, sobre lo que conocemos como recursos naturales renovables, sobre lo que son políticas y sobre todo políticas ambientales. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales, sabemos que es todo lo que disponemos a nuestra disposición, lo que nos puede ofrecer nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces, hablamos eso, de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente. ¿Qué? Y sobre los recursos naturales que pueden brindar los renovables y no. Entonces hoy vamos a hablar también y vamos a hacer énfasis de estos recursos naturales renovables, como el agua, como la luz, el viento, ¿vale? Como la biodiversidad, etcétera, que son aquellos recursos que están continuamente a disposición del ser humano. Existen los no renovables, que después hablaremos de ellos. Entonces, tenemos que los recursos renovables son aquellos que nos brinda la naturaleza de una manera constante y que la podemos encontrar a disposición pues de todos los habitantes y de todas las personas que necesitemos de ello. Para ello, entonces, ¿qué se tiene que hacer? No podemos dejar esa disposición o de esa libre disposición de una manera eh, no controlada, de una manera en donde no se tenga una visión mm, de protección. Entonces, para ellos se buscan unas políticas que no son otra cosa, que son herramientas, instrumentos que nos da la misma legislación para realizar esa protección, esa conservación y esa recuperación que llamamos nosotros como verbos rectores al inicio de la charla. Entonces, esas políticas ambientales están dirigidas o son instrumentos dirigidos a proteger, a conservar y a recuperar las políticas ambientales y todo el entorno que hay sobre este manejo. Tenemos también, como les indicaba, como fundamento constitucional en el artículo 80
en la Constitución de 1991, el mandato constitucional en donde nos indica que el Estado deberá planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar esto a lo que tenemos que llegar, que es un desarrollo sostenible, para exactamente los mismos verbos rectores que hablamos dentro de las políticas, ¿no? Conservar, restaurar y sustituir. ¿Qué es importante o qué es lo que se necesita en una visión de un país en donde tiene una constitución tan favorable al medio ambiente? Pues desarrollar estas normas que allí, perdón, desarrollar esos artículos donde se hace una protección especial a diferentes derechos. Hoy hablamos obviamente del derecho al medio ambiente. Lo que nos dice entonces este artículo 80 es uno de los artículos más fuertes, más protectores de nuestro medio ambiente, porque indica y exige al Estado planificar ese manejo de los recursos naturales para lograr un desarrollo sostenible, pero no solamente se queda ahí. Desarrolla además e indica además que se deberán prevenir, que se deberán controlar todos los factores del deterioro ambiental, ¿no? Pero si tú cometes una sanción, un abuso ambiental, también te van a poner sanciones legales y no se queda hasta allí. También vas a reparar los daños causados. Entonces, eh, la nación, el Estado, tiene ese deber o esa obligación eh, por mandato constitucional que, como le hemos dicho, es norma de normas. Entonces, lo que indica la Constitución se realizará. En esa medida, nos da también la facultad o el deber o la obligación de cooperar con otras naciones para la protección del ecosistema situado en zonas fronterizas, que se traduce en que la naturaleza, en que el medio ambiente no solamente es del país, sino es de absolutamente todos, por cuanto la exigencia es de una manera general y universal. Entonces, nos exige respetar no solamente nuestros recursos, sino los de los demás. Entonces, fíjense que este artículo es bastante interesante en la medida que podemos ver el fundamento constitucional de la razón del ser del derecho ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque deriva de allí y obviamente desde el artículo 80 vienen todas las políticas ambientales creadas para ello, que es lo que se necesita. O sea, la política ambiental de Colombia fundamenta su razón de ser del fundamento constitucional, que es la norma que rige el país. La norma de normas, obviamente hay muchísimas más. También tenemos un fundamento legal que es bastante importante y que da pautas para esta política ambiental. Disponemos entonces así del decreto único del reglamento del sector ambiente, que es el decreto 1076 del 26 de mayo del 2015, en el que como su norma su objetivo principal es la compilación de las normas ambientales expedidas por el gobierno nacional. Es decir, esta norma ni modifica, ni deroga, ni surte a la vida jurídica normas diferentes de las que ya no están estipuladas. Lo que hace esto es una herramienta compilatoria para facilitar la búsqueda de las normas jurídico-ambientales que rigen en Colombia. Entonces, esto es bastante importante que lo tengan en cuenta. Pongo también como fundamentos legales el decreto 2811-1974. Por favor, miren las fechas. Este es el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, en donde es uno de los fundamentos legales fuertes para las políticas ambientales, sobre todo los recursos naturales renovables. Bien, ahí fíjense nuevamente el objeto de esta norma es preservar, restaurar, conservar, mejorar, que aquello que estamos hablando sobre los recursos naturales renovables. Entonces, muchos confunden y dicen, pues este decreto ya está derogado porque hay un decreto 1076 que compila todas las normas. No, o sea, eso ténganlo súper presente. Em, Como fundamento legal también tenemos la Ley 99/1993, que yo la llamo como la norma de la columna vertebral de todo el sistema normativo ambiental en Colombia, ya que de alguna forma organizó eh, todo el sector público, todas las instituciones, creó, organizó sistemas nacionales ambientales para realmente hacer del medio ambiente una protección integral y la puesta en marcha de todas estas políticas ambientales dispuestas para ello. Entonces,
el fundamento legal de la política ambiental en Colombia también se funda en esta ley 99 de 1993 y es la que nos describe realmente cuáles son esas políticas ambientales y sobre lo que se tiene que basar todos los planes, todos los planes de desarrollo, todos por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial, bueno, todos esos instrumentos de organización del tema hídrico que luego vamos a ver y analizar cada uno de ellos, es importante que, se basen de unos principios importantes. Entonces vamos a ver alguno de ellos, porque pues evidentemente vamos a hablar de muchas más cosas, pero dentro de los principios más importantes que se tienen o criterios generales ambientales para ser parte de la política ambiental colombiana, tenemos estos artículos que ustedes ven en sus pantallas. Uno de ellos es que las zonas, los páramos, los subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos sean objeto de protección especial. Yo creo que para nadie es un secreto y lo vemos en las noticias y bueno, lo podemos ver en diferentes medios que los páramos están siendo objeto de protección especial, ¿no? Hay muchísimas jurisprudencia, hay muchas tutelas en favor de ello. Obviamente, ¿por qué? Porque el recurso natural que está allí en juego es un recurso vital que tiene varias connotaciones, tanto de servicio público, tanto de servicios personales, particulares, es decir, se tienen tiene varios usos ese recurso natural valioso principal y que sin él podríamos y ponemos en riesgo hasta uno de los derechos más protegidos y fundamentales que es la vida. Entonces, frente a esa política, frente a este artículo cuarto que vemos aquí de la Ley 99, es una de las políticas orientadoras. De allí que se saquen muchísimos documentos, muchísimos programas, que los documentos nacionales se basen en unas políticas importantes para la protección de estos nacimientos, de estos páramos, etcétera. También hablamos de otra política que es incorporar los costos ambientales y los usos de instrumentos económicos para prevenir, corregir y restaurar cualquier deterioro ambiental y para conservarlo. Es necesario es necesario asumir costos ambientales para que este instrumento económico pueda surtir esos fines. Es decir, es por la utilización de los recursos naturales, por explotarlos, por explorarlos, se tienen que pagar unos recursos, se tienen que pagar unas tasas, pues para eso mismo, para conservar los recursos naturales. Es importante el factor económico, es lo que se necesita. Bien, otra de los fundamentos de la política ambiental colombiana es la acción para la protección. Indica que es una tarea conjunta, coordinada entre todos los miembros, incluye el Estado, incluye la comunidad, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, eh, simplemente para delegar algunas funciones entre cada uno de los miembros de la sociedad. Es equivocada la idea de delegar la responsabilidad simplemente en el Estado. Entonces es importante que todos hagamos parte de esa protección, ¿no? Es lo que nos dice la política. También nos indica que existirán estudios de impacto ambiental que serán instrumentos básicos para las decisiones respecto a la construcción de obras que afecten significativamente el medio ambiente natural y o artificial. Bueno, dentro de las licencias ambientales en Colombia, por ejemplo, se exigen dos estudios ambientales bastante importantes, que son el estudio de impacto ambiental o el diagnóstico ambiental de alternativas, dependiendo uno u otro. Bueno, el de estudio de impacto ambiental siempre es para la consecución de una licencia ambiental. Respecto al otro, luego también lo veremos cuál es la diferencia, se necesita que cumplan determinados criterios. Pero miren desde dónde viene por ejemplo, esta normatividad de licencias ambientales, todo lo que son permisos, todo lo que son autorizaciones, todo lo que son concesiones y licencias ambientales, viene fundamentado desde la política ambiental que nos da la ley 99 de 1993. Entonces, como desde la Constitución en su artículo 80, me voy a devolver un momento,
Como desde la Constitución del artículo 80 ya nos está indicando que el Estado deberá planificar el manejo y aprovechamiento, como a través de la Ley 99 nos indica que deben haber estudios de impacto ambientales y cómo se desarrolla a través de un decreto de licencias ambientales en este caso. Entonces, quiero que vean es la importancia de la política y de lo que realizan y de lo que se realiza normativamente para la ejecución de lo mismo. Bueno, dentro de las políticas ambientales también nos indican la biodiversidad del país, tiene que ser patrimonio nacional de interés de la humanidad y debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. A veces, digamos que chocan varios intereses por, por varios aspectos. Vamos a hacer una obra y vamos a hacer biodiversidad, entonces hay el derecho al trabajo, también a veces con derecho a la salud, etcétera, y se transponen varios derechos. Entonces, quiero que quede claro que el derecho del medio ambiente es uno más, es fundamental y es totalmente transversal a los demás derechos fundamentales. O sea, al ser fundamental no va a ser ni menor ni mayor que ninguno. Entonces, que, esa tras- que este derecho transversal se protege de la misma manera que se protege la vida. Entonces, se fundan unas políticas ambientales importantes a tener en cuenta. Con esto vemos un poco lo que es la política ambiental desde sus fundamentos constitucionales, desde sus fundamentos legales. Obviamente tiene muchísima más normativa detrás, que es nuestra última conferencia. La vamos a realizar posteriormente, donde vamos a hablar de una matriz legal importante para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, pasamos un poco de tema porque bueno, ya están los principios constitucionales indicados, ya hay una normatividad dispuesta para cumplir esta política ambiental, pero además se necesita de instrumentos ambientales para poner en marcha todas estas políticas que nos dice la Constitución y que nos dice la norma. Entonces, dentro de los instrumentos de política ambiental, como ustedes bien lo saben, existen muchísimos, hay bastante doctrina y jurisprudencia al tema, pero me parece rescatar o nombrar mejor estos cuatro porque entiendo que encierran todo lo que la doctrina y nuevos escritores han dicho que son más instrumentos. Entonces tenemos la instrumenta de regulación directa, los instrumentos administrativos o de planificación, tenemos los instrumentos económicos, tenemos los instrumentos de educación, de investigación científica y asistencia técnica, como bien lo entregaron ustedes en sus respectivos trabajos. ¿Qué es la esencia de cada uno de ellos? ¿Qué es lo importante de cada uno de ellos? Estos instrumentos de política ambiental son los que ponen en marcha la puesta en marcha de estos fundamentos legales y constitucionales. Vamos a proteger el agua, vamos a proteger la diversidad, necesitamos recursos económicos, etcétera. Vamos a educar a la gente, vamos a hacer investigación. Entonces, todo esto está dentro de estos instrumentos de política ambiental. Cuando nosotros entonces hablamos de instrumentos de regulación directa, estamos basados o estamos hablando de la promulgación de las normas. Estamos basados en las limitaciones de coerción, de sanción, eh, que trata de una forma tradicional de hacer cumplir la ley. En este campo en el que nos respecta es de la conducta ambiental. Entonces los instrumentos de regulación directa son todas las normas o promulgación de normas que rigen a favor de esto. Ejemplo, normas de vertimiento, tenemos una resolución 631 del 2015 bastante interesante donde se ponen unos parámetros, unos límites, hay una división de, de aguas residuales, hay una división de aguas dependiendo de la actividad, cambiamos la forma de mirar la contaminación que es que se venía de una manera tradicional a otra, hay unos parámetros permisibles y máximos de contaminación con unos pHs, estableciendo unos límites y máximos de determinados contaminantes, etcétera. Entonces, esa resolución es un desarrollo de política ambiental por medio de una herramienta de instrumentos de regulación directa. Tenemos, por ejemplo, restricciones sobre el uso de la tierra, lo que hablábamos ahorita hace un momento de licencias para actividades económicas, licencias ambientales, que está todo representado en nuestro decreto 2041 del 2014. Es entonces un desarrollo de política ambiental como instrumento de regulación directa en el decreto 2041.
Por ejemplo, tenemos restricciones sobre el manejo de residuos sólidos peligrosos y proceso sancionatorio ambiental, que también lo tenemos en la ley que ven en las pantallas. Entonces, todo este baremo o todo este abanico de normas o de normatividad está representado en nuestro instrumento de regulación directa en Colombia sobre las normas o los límites que ponen para el desarrollo de esta actividad, desarrollo que implique obviamente la interferencia de recursos naturales. Entonces es bastante importante tener en cuenta dentro de la política ambiental este instrumento de regulación que da cuenta del desarrollo y de la aplicación. Entonces con este vemos este primero que es instrumento de regulación directa. Bien. Entonces, vamos con los instrumentos de planificación o de administración, que son los segundos dentro de nuestros instrumentos de política ambiental. Reitero y recordemos que es hacer uso y hacer em, desarrollo de estos instrumentos de estas políticas ambientales que vienen mandadas desde la Constitución. Entonces, estos instrumentos de planificación o de administración hacen parte del proceso continuo de tomas de decisiones, estrategias de ordenamiento en favor de los recursos. Miren, instrumentos de planificar o administrar. Nos suena, ¿no? Nos suena de allá del artículo 80 de la Constitución, nos suena de la Ley 99, nos suena del decreto único, nos suena de todas estas herramientas legales. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos de planificación? Pues justo eso, que nos ayudan a planificar, que nos ayudan a administrar, que nos ayudan a poner en marcha esos mandatos de políticas. Tenemos ejemplos, planes de desarrollo. Sabemos que son los planes de desarrollo. Basan estas necesidades en lo que necesita la población, en lo que necesitan los ciudadanos, esos planes de desarrollo que se presentan para ejercerlos durante un periodo legislativo, etc. Entonces esos planes de desarrollo son los que marcan, de alguna forma planifican, en este caso o en nuestro caso en el que estamos hablando, pues los recursos naturales. Tenemos otras herramientas de instrumentos como los que llamamos PONCAS, que son los planes de manejo de ordenamiento de cuencas. Es un instrumento interesante, un instrumento en donde se protege el recurso hídrico haciendo unas divisiones, haciendo unos controles, haciendo unos monitoreos constantes sobre unos ordenamientos hídricos del país. No solamente existe esta herramienta PONCAS para el recurso hídrico, hay muchas más, sino que por nombrar una de planificación, pues ponemos esta. Espero tener tiempo en la próxima conferencia para hablarles un poco de esta política ambiental hídrica que existe en el país. No solamente pues una ambiental general, pero existe una política de manejo hídrico muy puntual, en donde hay una serie de instrumentos, hay una serie de funciones, hay una serie de entes territoriales que participan para el desarrollo de este plan de manejo de ordenamiento que incluye obviamente por población civil, dependiendo de la circunstancia donde nos encontremos dentro de este plan de manejo hídrico en Colombia. Pero de manera general podemos decir que es un instrumento de planificación administrativa. Bueno, los conocidos planes de ordenamiento territorial, los POD, que son unos planes que incluyen la protección y usos del suelo, en donde tienen que haber unas divisiones claras de acuerdo a la utilización del suelo de determinadas zonas. Entendamos que cualquier proyecto que hagamos en materia no solamente ambiental, sino en cualquier proyecto de utilización del suelo, tenemos que ir de la mano con el POD o los planes de ordenamiento territorial, porque no nos podemos imponer o iniciar una actividad en donde el uso del suelo sea limitado, entonces vamos a perderlo todo. Esos son los instrumentos para planificar y administrar. Tenemos unos más sencillos también que son los planes de vida, que son estrategias de conservaciones regionales. Entonces esto es bastante interesante porque abarca desde unos planes de desarrollo hasta unos planes de vida. Vamos desde un general a un particular, pero todo como instrumento de planificación o administración de qué? De los recursos naturales. Estos instrumentos también sirven para otros campos no ambientales, pero en fuerte son los destinados para la protección de los recursos naturales y del medio ambiente.
Hablamos de los instrumentos económicos, también por allá dentro de las políticas, pues dentro de los instrumentos económicos tenemos en Colombia, pues tenemos tasas, tenemos impuestos, para lo que indicamos hay creación de mercados. Ustedes conocerán las tasas retributivas, las compensatorias, las de utilización del agua, las tasas de aprovechamiento forestal, no son otras cosas no es otra el fin de obtener este respaldo económico que ayude en la inversión de la protección del recurso natural vulnerado. Bueno, dentro de los instrumentos económicos, aquí les dejo una ley bastante interesante que es la 1715 del 2014, en donde existen descuentos importantes dentro de varios impuestos, hay exclusión, hay pago de solo el 5%, por ejemplo, de IVA para vehículos electrónicos, hay beneficios tributarios bastante interesantes para aquellos que contribuyan no solamente a la recuperación, sino a la inversión o al mejoramiento de las tecnologías para que no exista un deterioro ambiental. Dentro del instrumento de educación de investigación ambiental tenemos la educación ambiental. Es un instrumento valioso para que esta política ambiental no solamente sea una cuestión normativa ni de plan, sino sea una cuestión de actitud y de aptitud dentro de unos tomas de conciencia y de conocimientos. Para este instrumento es necesario y es fundamental la participación y la investigación, que son dos cosas fundamentales como deberes y como derechos que disponemos los ciudadanos de participar, y una investigación que es de donde surge todo el conocimiento, porque la naturaleza y la vida misma es dinámica, es constante, cambia. Entonces hay que investigar para poder tener conocimiento sobre la relevancia de la protección, la necesidad. Cuando nosotros tenemos la participación, pues tenemos varios mecanismos bastantes eh, eficientes dentro de la participación ciudadana. Eh, Tenemos estos mecanismos, estos instrumentos de participación. Les voy a nombrar unos para la protección del medio ambiente. Por ejemplo, tenemos instrumentos de participación judicial como la acción de tutela, acción de cumplimiento, acciones penales, acciones civiles, responsabilidades civiles, acción civil en el proceso penal. Acción de tutela, pues sabemos que es para la protección de derechos fundamentales, ¿no? Entonces ahí está el medio ambiente. Tenemos también instrumentos de participación administrativa como audiencias públicas, derechos de petición, consultas a las comunidades indígenas y negras, la acción administrativa y de nulidad. Tenemos instrumentos de participación política que son las consultas populares, cabildo abierto, iniciativa legislativa. Esos son los instrumentos de educación e investigación ambiental como la participación. Bien, entonces la ley también, las normas nos dan estos instrumentos de participación, perdón, ciudadana en pro de la conservación desde el punto de vista ambiental. Dentro de la investigación, aquí lo tenemos, dentro de la investigación tenemos 5 institutos de investigación ambiental en Colombia que colaboran para que esa investigación ambiental sea efectivo. Tenemos el IDEAM, que es el Instituto Científico y que da cuenta de las investigaciones de hidrología y meteorología. Tenemos INVEMAR, que son cuestiones marinas y costeras. Tenemos el Instituto Humboldt, que es este instituto científico que colabora con las investigaciones biológicas, el Instituto SINCHI, investigaciones amazónicas, e instituciones de investigaciones ambientales del Pacífico. Entonces, que dan cuenta justo de toda esta investigación como política y como herramienta ambiental y como instrumento dentro de la investigación. Pero no nos podemos solo quedar allí. Listo, ya sabemos qué es la política a nivel fundamento constitucional, sabemos qué es la política ambiental de fundamento legal, sabemos cuáles las diferentes estructuras que existen dentro de la normatividad, también sabemos los instrumentos que se utilizan y los más indicados y cómo podemos hacer de ellos una realidad de la defensa de la política ambiental. Pues para ello existe la ejecución de las políticas ambientales que
la norma también crea esta ejecución de políticas ambientales a través de entidades responsables para ello. Entonces nombramos, hay varias autoridades ambientales, pero en cuanto a ejecución, estamos hablando de las CAR o de las corporaciones autónomas regionales, que hay aproximadamente 33 en Colombia. Ven que por cada región, digamos que podemos encontrar una y será la autoridad ambiental competente allí en esa zona y es la encargada y la que tiene la responsabilidad, la fundamentación, la clave para qué, para que esta aplicación del medio ambiente sea efectiva, además de ser un ente regulador y controlador del cumplimiento de la normatividad colombiana. Entonces es bastante importante que se tenga en cuenta estas autoridades. Mm, entonces, ¿cuáles podemos decir que son los objetivos de la política ambiental? Lo primero, pues, es velar por la prevención de la contaminación de estos recursos de aire, agua, suelo, disminución de recursos, la protección de la biodiversidad. A eso apunta la política ambiental, además de cumplir con todos los requerimientos o requisitos legales y promover una cultura ambiental en la sociedad que permita esta mejora continua del sistema de gestión ambiental. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que los fundamentos constitucionales o de la política ambiental en Colombia se funda en una constitución, existen unos fundamentos legales, existen unos instrumentos que garantizan la realización o la puesta en marcha de esas políticas ambientales a nivel constitucional y legal, pero además de eso nos da esas herramientas en cada uno de los instrumentos para ser ejecutadas por unas autoridades competentes para conseguir estos objetivos señalados que son no otra cosa que la protección de los recursos naturales renovables en Colombia con diferentes mecanismos. Me encantaría ahondar muchísimo más en cada uno de ellos porque hay mucha tela que cortar en cada uno de estos instrumentos, en cada una de las políticas, pero pues el objetivo final de esta conferencia es como hacer una pequeña charla, una pequeña inducción, una pequeña aclaración frente al complemento que ustedes tienen dentro del material de las aulas, el material que llamamos complementario, para que ustedes terminen de estructurar en su aprendizaje autónomo todas estas políticas ambientales en Colombia, que era nuestra temática de hoy. Entonces agradezco la atención que hayan presentado, agradezco las dudas que tengan, sean incorporadas por los medios que tenemos y disponemos para ello. Y bueno, espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Reciban un cordial saludo y bueno, muchas gracias por todo.